Esta semana en Vaticano examinamos con más atención el mosaico del Papa León, recientemente inaugurado en la Basílica de San Pablo Extramuros. ¿Puede la fe guiar la inteligencia artificial? Hablamos con el fundador de Magisterium AI sobre las ventajas y desventajas de esta tecnología en rápido crecimiento. También nos reunimos con el arzobispo Gangswein, antiguo secretario privado del Papa Benedicto XVI. Y por último exploraremos el significado que se esconde tras los escudos de armas de los prelados de la Iglesia. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Hay una tradición que acompaña a la elección de cada papa: instalar un mosaico con el retrato del sumo pontífice en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. El equipo del Vaticano ha necesitado una semana de trabajo para colocar el nuevo del Papa León XIV en el espacio libre junto al retrato de Francisco, en la nave derecha de la Basílica Papal, a una altura aproximada de 13 metros. Ahí permanecerá junto a los retratos de otros 266 papas, comenzando por San Pedro Apóstol y primer papa. Esta tradición se remonta al siglo V, hasta el pontificado del Papa San León Magno. Los retratos no siempre se han hecho en mosaico. Originalmente se crearon como pinturas al óleo sobre lienzo o madera, que luego se colgaban en las naves de la basílica, como explica el padre Roberto Regoli. El mosaico tondo, con un diámetro de más de 1,2 metros y un peso de más de 136 kilos, ha sido presentado recientemente al Santo Padre, quien no dejó de mostrar su aprecio. El retrato fue creado a partir de un boceto preparatorio pintado por el maestro Rodolfo Papa en el estudio de mosaicos del Vaticano. Se colocaron más de 15.000 téselas con la masilla tradicional, la base de aceite habitual en la tradición vaticana, utilizando esmaltes de vidrio sobre una estructura metálica. Es el mismo que se ha utilizado durante siglos en la tradición del estudio de los mosaicos del Vaticano. La misma masilla que se utilizó para aplicar los mosaicos en la Basílica de San Pedro. La imagen del Papa, fruto del esfuerzo de un equipo de 3 personas, es una réplica casi perfecta de la figura original, que incluso captura la expresión de su rostro. Un número enorme de teselas de esmalte, precisamente porque solo en el rostro hay cientos de matices de tonos de piel que se han utilizado para imitar el cutis del Santo Padre. La carnagione del Santo Padre, diciamo. El mosaico fue preparado para las vísperas con motivo de la fiesta de la conversión de San Pablo el 25 de enero. Conocido por su fe alegre y su incansable servicio a los enfermos y a los pobres, Pier Giorgio Frassati ha conmovido los corazones de todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. Inspirados por su testimonio, un grupo de oración en Suiza se propuso llevar su historia a la pantalla. Estrenada solo 4 meses después de su canonización, Una vida para los demás se presentó por primera vez en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Es una película que trata de abordar algunos temas esenciales de la vida de Pier Giorgio, especialmente su amor por todas las personas. Podemos mencionar a su familia, a los pobres, a sus amigos y también incluso la política. The young people, his friends. La historia de San Pier Giorgio Frassati, interpretada por el seminarista suizo Nicolas Koch, se cuenta principalmente desde la perspectiva de su hermana Luciana. Personalmente intenté leer su biografía para conocerlo mejor y también para acercarme más a él como a un amigo. Fue genial conocer a una persona tan extraordinariamente normal. Eso precisamente es muy inspirador porque creo que a veces, al menos en mi vida, yo también intento hacer cosas extraordinarias, pero en él observé que no siempre es necesario hacer cosas extraordinarias, sino, sobre todo, hacerlas con amor. A la proyección asistió la sobrina de Pier Giorgio, así como el padre Juan Manuel Gutiérrez, cuya curación milagrosa de un tendón de Aquiles completamente desgarrado, atribuida a la intercesión de San Pier Giorgio Frassati, sirvió como el milagro final necesario para su canonización en 2025.
Necesitaba pasar meses en reposo y luego hacer fisioterapia después de la operación, y para recuperarme por completo se necesitaría hasta 1 año. El hecho de que mi dolencia hubiera desaparecido antes de 9 días, porque la curación se produjo antes de que terminara mi novena, era inexplicable. Fui a ver al cirujano que iba a operarme del tendón de Aquiles, y después de examinarme me dijo: no hay ningún agujero, no hay ningún desgarro y ya no es necesaria la cirugía. Y entonces me dijo: debes tener a alguien allá arriba que te cuida. Y ahí lo conecté todo. El padre Juan ahora espera que todos los que vean la película, que destaca las amistades de Piergiorgio, se sientan inspirados no solo por sus vínculos con los demás, sino sobre todo por su amistad con Dios. Que Dio vi benedica. I always describe my relationship with Piergiorgio as one of those. Siempre describo mi relación con Piergiorgio como una de esas amistades que llegan casualmente a tu vida un día, pero que acaban cambiándola para siempre. Ahora es un gran amigo y un gran ejemplo a seguir. Así es como deben ser las amistades, ¿no? Alguien que te inspire a crecer más como persona, como hombre, como cristiano. Y creo que Piergiorgio es todo eso para mí. A continuación, en Vaticano, ¿puede la fe orientar el futuro de la inteligencia artificial? La primera inteligencia artificial católica. La inteligencia artificial puede darle una respuesta a casi cualquier cosa en cuestión de segundos, pero cuando buscas las respuestas más profundas sobre la fe, sobre Dios, ¿quién es en realidad el que responde? Cuando una máquina puede sonar humana y hablar con confianza sobre lo que está bien y lo que está mal, las consecuencias son reales. Nos adentramos en Magisterium AI, una plataforma católica que, según sus creadores, está diseñada para llevar a los usuarios de vuelta a la realidad y el magisterio católico. Porque lo que mañana creerás se está formando hoy. Puedo asegurar que la función objetiva principal de los modelos seculares no es la fidelidad al magisterio, y esa es precisamente la función objetiva de Magisterium AI. Esas funciones objetivas influyen mucho en la capacidad de evaluar el modelo, pero también en su propia capacidad. Por eso, uno debe ser muy consciente a la hora de elegir un modelo para cuestiones relativas a la fe y a la moral. La conversación surge en un momento en el que la Iglesia sigue participando en el debate mundial sobre la inteligencia artificial y la ética. A principios de diciembre, en una conferencia celebrada en el Vaticano sobre inteligencia artificial y el cuidado de nuestra casa común, el Papa León XIV afirmó que estamos llamados a ser colaboradores en la creación, no consumidores pasivos de contenidos generados por máquinas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen la responsabilidad de diseñar y aplicar políticas que protejan la dignidad de los menores en esta era de la IA. Sin embargo, la protección de la dignidad de los menores no puede reducirse únicamente a políticas, sino que también requiere una educación digital. El Papa advirtió que la dignidad humana se basa en la capacidad de reflexionar, elegir libremente y amar incondicionalmente, y que los jóvenes del mundo, los más inmersos en esta tecnología, deben ser protegidos por encima de todo. Y para algunas familias el peligro no es abstracto, es real. En noviembre, el Papa León XIV se reunió con Megan García, una madre católica que afirma que su hijo de 14 años se suicidó después de que un chatbot de inteligencia artificial lo involucrara en una relación emocional que parecía real. La tecnología puede ser muy engañosa, y no solo engañosa, sino también insidiosa. Es capaz de causar el mayor de los daños de forma sigilosa y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Y entonces, como madre, te quedas con esa enorme desesperanza de saber qué le pasó a tu hijo.
Es por eso que los tecnólogos católicos dicen que la respuesta no puede ser el silencio, sino la formación, la claridad y las herramientas ancladas en la enseñanza de la Iglesia. Nunca creas ciegamente lo que dice una IA. Ese sería mi primer consejo. Hay que reconocer que, en este momento, las IA son expertas en manipulación del lenguaje, pero eso no significa que tengan raciocinio. Por eso, como católicos, cuando le haces una pregunta a una IA, especialmente sobre temas de fe y moral, deberíamos preocuparnos mucho si la IA decide interpretar la fe por nosotros. Creo que siempre debemos asegurarnos de que la IA se base en algo que la Iglesia haya declarado formalmente o en algo que un padre o doctor de la Iglesia, alguien a quien la Iglesia haya estimado por su capacidad de proporcionar una visión profunda, haya dicho, de modo que sean ellos quienes proporcionen las verdades claras y la IA se limite a transmitirlas. Pero incluso dentro de los círculos católicos, no todo el mundo está de acuerdo con los chatbots católicos. En un ensayo reciente, el escritorio Mark Barnes sostiene que el problema no es solo lo que dice la inteligencia artificial, sino la forma en sí misma, el hábito de hablar con una máquina, recibir catequesis a través de algo que solo genera respuestas probabilísticas. La IA no debería poder recurrir a sus propios datos paramétricos. Así, el conocimiento con el que se la ha entrenado para dotarle de su capacidad debería basarse en los documentos originales. Esto ayuda a evitar alucinaciones y garantiza que la IA se mantenga alineada con nuestra función objetivo, que es la fidelidad. Pero no es así como la IA secular típica funciona. Sanders cree que Magisterium AI ayuda a los usuarios a responder todo tipo de preguntas sobre la fe. La tecnología puede ayudar a escribir homilías y actuar como una especie de asistente digital para el clero, teólogos, educadores y laicos, con la función de navegar por miles de documentos de la Iglesia de forma precisa. Y para que esta tecnología aprenda, hay que proporcionarle tanta información como sea posible, en este caso, literatura católica. El Pontificio Instituto Oriental y el Alexandria Digitalization Hub se dedica a digitalizar y hacer universalmente accesible el patrimonio de la Iglesia con libros cuidadosamente escaneados para proporcionar a Magisterium AI información fidedigna sobre la doctrina de la Iglesia, ampliando y enriqueciendo así su base de conocimientos. Como cualquier herramienta, si somos responsables y tenemos la formación adecuada, sabremos cómo utilizarla de forma constructiva, cuándo debemos utilizarla y cuándo no debemos hacerlo. Yo solo la veo como una gran oportunidad. De cara al futuro de esta tecnología en rápida evolución, Sanders cree que los próximos años serán decisivos. ¿Cómo ve el futuro dentro de 20 años? ¿Cómo será? ¿Cómo cambiará nuestra vida según su visión? Si los católicos decidimos no participar, si permitimos que la élite tecnocrática determine cómo se utiliza la tecnología, esto podría desintegrar la civilización. El momento exige una respuesta contundente. Creo que gran parte de cómo será el mundo dependerá de las decisiones que tomemos en los próximos años. Si tomamos las decisiones correctas ahora, tendremos la posibilidad de abrir una verdadera edad de oro para la humanidad. A medida que la inteligencia artificial sigue evolucionando, los líderes de la Iglesia y los tecnológicos católicos afirman que la cuestión ya no es si la inteligencia artificial dará forma al futuro, sino si la fe ayudará a dar forma a la propia inteligencia artificial. Durante casi 2 décadas, el arzobispo George Ganswein no fue solo el secretario privado del Papa Benedicto XVI, sino que también gestionó el acceso al papado. Controlaba los resortes prácticos del pontificado, decidiendo con quién se reuniría el Papa, quién recibiría un minuto de su tiempo y quién nunca cruzaría su puerta. El arzobispo Ganswein ya conocía la decisión secreta del Papa en 2012, pero el mundo no lo descubriría hasta meses después, cuando en febrero de 2013 el Papa Benedicto XVI renunció al papado.
Ganswein lo acompañó en su nueva vida, continuando el servicio del Papa emérito, y al tiempo que servía al nuevo Papa, seguía ocupando uno de los puestos más delicados del Vaticano, prefecto de la Casa Pontificia, el funcionario que recibe a los invitados más importantes del mundo antes de que se reúnan con el Papa reinante. Más tarde llegó el capítulo final del Papa emérito Benedicto XVI, después de casi 10 años a su lado durante su jubilación. El mismo arzobispo Ganswein administró los últimos sacramentos a Benedicto cuando su salud se deterioró y fue él quien le dio el último adiós. En 2024, el Papa Francisco lo nombró nuncio en Lituania, Letonia y Estonia. Y ahora, con el Papa León XIV en Roma, el arzobispo George Ganswein continúa su labor para el Vaticano bajo un tercer papado. El corresponsal de EWTN, Rudolf Gehrig, viajó a Vilna, en Lituania, a la sede diplomática de la Santa Sede en el extremo noreste de Europa. Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erzbischof Georg Ganswein, vielen Dank, dass wir heute... Arzobispo Georg Ganswein, ya lleva usted casi 2 años como nuncio apostólico en Vilna, pero echemos la vista atrás 9 meses con el Papa León XIV. ¿Qué opinión le merece hasta ahora este nuevo pontificado? Wie fällt das aus? Vor allem hat sich auch atmosphärisch Pues con el cambio de pontificado, sobre todo, se percibe un cambio positivo en el ambiente, lo cual creo que es importante ya que las dificultades que existían han adquirido una dimensión positiva completamente nueva. Y yo considero que eso es útil. Además, para mí también ha supuesto una señal de que la fe y el Espíritu Santo están realmente actuando y siguen activos. Cuando hablamos de reformas, ¿dónde traza usted la línea? ¿En qué momento considera que se va demasiado lejos? En cualquiera que ya no represente la línea católica en cuestiones de moralidad, ética, estructura sacramental de la Iglesia o la autoridad oficial de los obispos, ahí es donde está el cortafuegos, ahí es donde realmente está el límite. La sinodalidad sigue siendo un tema importante para la Iglesia. Papst Leo hat ja vor 2 Wochen alle Kardinäle eingeladen zu einem Konsistorium. Hace 2 semanas, el Papa León invitó a todos los cardenales a un consistorio a reunirse en Roma. Allí, varios cardenales solicitaron primero una aclaración sobre lo que realmente significa sinodalidad. Lamentablemente, todavía no hay ninguna aclaración definitiva sobre el término sinodalidad. Y mientras no tenga una definición clara, mientras no sepamos exactamente lo que significa, también es difícil hablar del deseo de permanecer en diálogo dentro de la Iglesia o incluso de iniciarlo. Si la sinodalidad es solo eso, entonces está bien, pero mi impresión es que bajo el manto de la palabra sinodalidad se ocultan muchas exigencias y se persiguen ciertos objetivos que no tienen nada que ver con la sinodalidad. Synode und Synodalität überhaupt nichts zu tun haben. ¿Hay algo que a usted le proporcione esperanza? Hay jóvenes que realmente están encontrando sentido en sus vidas a través de la fe. Viven su fe como debe vivirse, es decir, con un corazón alegre. La fe no es una carga que se suma a las que nos impone la vida, sino que más bien es una ayuda para afrontarlas mejor. Hace que comprendamos por qué estamos aquí en este mundo y hacia dónde vamos. Excelencia, muchas gracias por su tiempo y por el servicio que presta aquí a la Iglesia. Muchas gracias a ustedes. Regresamos tras una breve pausa para explorar el significado que se esconde tras los escudos de armas de los prelados de la Iglesia.
Al pasear por las calles de Roma es fácil perderse en el esplendor de la ciudad, pero si uno reduce el ritmo y mira más cerca, percibirá algo que la mayoría de los visitantes pasan por alto. Símbolos colocados sobre las puertas o grabados en piedra, símbolos que revelan un aspecto particular de la iglesia que uno tiene delante. Hablamos de los escudos de armas. Cada uno de ellos es una pieza de fe cuidadosamente elaborada. Los colores, las formas, los símbolos no son solo decoración, sino un lenguaje de devoción e identidad espiritual. El padre Antonio Pompili es la persona a la que se le encomendó el diseño de los escudos de armas de los dos últimos papas. Durante décadas ha dedicado su vida a esta labor, estudiando y preservando una tradición que puede parecer lejana, pero que aún hoy nos dice mucho. La heráldica è fondamentalmente un sistema identificativo attraverso segni che... La heráldica es esencialmente un sistema de identificación basado en signos que comúnmente llamamos escudos de armas, compuesto de figuras y colores diferentes. Este sistema de identificación surgió de necesidades prácticas, se originó en el campo de batalla y más tarde se desarrolló en los torneos. En los torneos era necesario identificar al caballero más allá de la armadura que cubría completamente su cuerpo. Inicialmente la Iglesia no aceptó este sistema de identificación. Los primeros en utilizar los escudos de armas fueron los obispos, que también eran señores feudales, y al igual que otros señores contemporáneos, se dieron cuenta de que los escudos de armas eran útiles para sellos y otras superficies pequeñas, como las monedas, ya que estos obispos, que eran príncipes, también acuñaban sus propias monedas. A partir de ahí, los obispos dieron un pequeño paso para adoptarlos a un uso diario más generalizado. Sin duda, la heráldica eclesiástica recibió su reconocimiento definitivo cuando, a finales del siglo XIII, llegó a Roma a la corte papal. Fue cuando el primer papa hizo uso de un escudo de armas. Hablamos de Bonifacio VIII, que también fue el primero de los papas en proclamar un jubileo, como el jubileo que acaba de concluir. Pues bien, el papa Bonifacio VIII fue también el primer papa en utilizar un escudo de armas personal. Un escudo de armas está lleno de significado. Cada color, forma y símbolo cuenta una historia, reflejando la importancia, la historia, la personalidad del prelado que lo ostenta. La parte esencial dello stemma... La parte esencial de un escudo de armas es, en cualquier caso, independientemente de quién lo posea, el escudo. El escudo lleva las figuras y los colores que lo caracterizan. Luego, dependiendo del rango jerárquico o cargo que ocupe la persona, aquí nos referimos más específicamente al ámbito eclesiástico, habrá diferentes adornos. Para todos los clérigos, el adorno común es el sombrero prelaticio, un sombrero de ala ancha que puede ser de varios colores. En pocas palabras, para los cardenales, el color tradicional desde el principio ha sido el rojo. Fin dagli inizi il rosso, poi per i prelati insigniti del... Para los prelados que han recibido la ordenación episcopal como patriarcas, arzobispos, primados u obispos, el color es el verde. Para los prelados de la curia romana es el rojo violáceo y a todos los demás les corresponde el negro. El sombrero se completa con 2 cordones a cada lado que terminan en una serie de borlas cuyo número varía según el color del sombrero y la dignidad de quien lo lleva. El Papa es una excepción. Durante siglos utilizó la famosa tiara, hasta Juan Pablo II, como sucedía con el llamado sello del escudo. La tiara pertenecía al pontífice. Más tarde, con Benedicto XVI, fue sustituida por una mitra adornada con 3 bandas doradas que recuerdan las 3 coronas, pero que se distancian claramente de un significado ligado al poder temporal que los papas habían abandonado hacía mucho tiempo. Las coronas de esa tiara seguían dando la impresión de una autoridad temporal que para entonces se había vuelto ajena al papado. La heráldica es más que lo que parece a primera vista. Cada detalle trae más profundidad, convirtiendo la experiencia en una auténtica búsqueda del tesoro. Yo parlo de Roma, ¿no? Roma es una ciudad llena de escudos de armas. No sé si hay alguna ciudad más rica en escudos de armas que Roma, lo dudo. Con solo pasar por delante de las iglesias del centro de la ciudad, ya se pueden ver en las fachadas. Normalmente, en un lado, el escudo de armas del Papa reinante y en el otro el escudo de armas del cardenal, que es el jefe titular de la iglesia.
Pero también están los escudos de armas representados en esculturas, pinturas o mosaicos, tanto dentro como fuera de las iglesias. Y no solo en las iglesias, la heráldica tiene un uso universal. Donde quiera que miremos, vemos escudos de armas. Yo lo he observado muy a menudo. Alguien que al principio no presta atención puede pasar por delante de un escudo de armas sin siquiera darse cuenta, pero una vez que se fija en ellos, empieza a verlos por todas partes.